Hola, bienvenidos. Seguimos conociendo a los autores clásicos de administración. En la clase de hoy nos toca ocuparnos de Henry Fayol y su obra Administración General e Industrial. El objetivo de la clase, como decíamos, es introducir a estudiantes de escuelas de nivel medio y primeros años del nivel superior en la lectura de la obra de Henry Fayol, Administración Industrial y General, presentada, editada por primera vez en 1915. Antes de iniciarlos con la lectura, quiero hacer unos comentarios preliminares. Los autores clásicos de administración han sido criticados. Desde mi perspectiva, incluso han sido difamados. Se habla del taylorismo, del fayolismo, asociado a prácticas de explotación o a prácticas abusivas por parte de los empresarios hacia sus subordinados, sus empleados, sus operarios. Como si fueran Taylor o Fayol los responsables de una aplicación acrítica de los aportes, de las teorías, de los preceptos de estos autores a contextos que a lo mejor no habían sido aquellos para los cuales estas obras habían sido escritas. Probablemente sea ese, uno entre otros, el motivo por los cuales no se alienta a los estudiantes a leer la fuente original, siendo que son obras muy accesibles. Esto genera desde mi perspectiva inconsistencias. Por un lado, no se lee, no se va a la fuente original, no se leen estos autores, pero las empresas siguen aplicando estos preceptos que tienen plena vigencia. Las empresas aplican estos preceptos, más apegados, menos apegados, pero tampoco saben muy bien quién los escribió, cuál es el origen de estas teorías y principios que aplican para mejorar, para hacer más eficientes sus organizaciones. Y en definitiva, por ahí, si los resultados no son muy buenos, bueno, tienen a quién hacer responsable, al taylorismo y al fayolismo. Bueno, esto quería comentar. El objetivo de esta clase es precisamente introducir en la lectura de esta obra de Henry Fayol, la fuente original. Es importante también contar, dar algunos datos sobre la biografía de Fayol. Fayol nació en 1841 en el seno de una familia acomodada, económica y socialmente. Fayol también vivió las consecuencias de la Revolución Industrial y también de la Primera Guerra Mundial. Estudió ingeniería en minas, trabajó. Fayol trabajó como director, la mayor parte de su carrera la desarrolló como director de una empresa, de una industria. Esa es su trayectoria. No estoy diciendo, hago la misma digresión que hacía Fernanda respecto a la palabra evolución, no estoy diciendo que sea mejor o peor que la trayectoria de otra persona en su tiempo, sino que es importante conocer cuáles fueron las experiencias que atravesaron la biografía de una persona para ver desde qué lugar escribe, desde qué lugar piensa y cuál es su producción. Es importante justamente echar luz sobre todo esto, sobre todo a la hora de adoptar teorías y enfoques. Corresponde a quien lee, a quien conoce, a quien trata de analizar al autor y aplicar estos aportes, corresponde a la persona que está tratando de conocer la obra, en todo caso, encontrar cuáles son las limitaciones que tiene la obra para aplicarla a otros contextos. Y no echarle la culpa al autor por una aplicación que a lo mejor está descontextualizada. Siempre es más difícil, es más fácil aplicar lo que ya viene escrito que proponerse escribir algo nuevo o más adaptado al contexto en el que nos toca vivir. Pero bueno, ya que nos proponemos en este caso analizar y conocer la obra de Fayol, la invitación es a identificar desde la propia perspectiva de cada uno cuáles son las limitaciones de los aportes de Fayol y en todo caso ver qué problemas o qué implicancias puede traer su aplicación descontextualizada.
El segundo comentario que quiero hacer es justamente destacar la importancia, sigue en la misma línea, destacar la importancia de leer uno mismo el texto, de hacer su propia selección y de llegar a las propias opiniones. Mi exposición, aun cuando me propongo apegarme al texto, porque lo que queremos es leer la obra, lo que queremos es introducirlos a ustedes en la lectura, siempre va a estar teñida de mis propias experiencias, de mi propia selección, de qué es lo importante en el texto y de qué no lo es. Por eso entonces nosotros lo que les proponemos es conocer a Fayol desde Fayol, desde su propio. Si pudieran leerlo en la lengua francesa, mucho mejor, porque es la original. Pero bueno, al menos leer la traducción de primera mano y no conformarse con la lectura de un resumen o con el recorte que les estoy ofreciendo en esta clase. Y el tercer comentario, sin querer hacer una defensa extrema de la obra de Fayol, rescato sus aportes. Fayol hace un relevamiento exhaustivo de todas las tareas y actividades que se hacen en una empresa, las clasifica, conceptualiza la administración y escribe los 14 principios que él dice que aplicó con mayor frecuencia. Todos estos aportes que vamos a ver en la obra de Fayol tienen plena vigencia y se aplican en todo tipo de organizaciones hoy. Por eso es importante rescatar sus aportes. Otra cosa que quiero destacar es la lucidez de Fayol al reconocer las necesidades de las empresas de su tiempo y también la responsabilidad al hacerse cargo y decir, bueno, voy a tratar de encontrar una solución para estos problemas que acucian a las organizaciones en las que me toca trabajar. Esto nosotros también lo podemos hacer hoy en día. Podemos usar recetas de otros, las aplicamos mejor o peor y después vemos si las criticamos, o podemos también hacer lo que hicieron Taylor, lo que hizo Fayol, observar, analizar, seleccionar y crear unas reglas que puedan resolver, reglas o aportes que puedan resolver los problemas que nos acucian hoy en nuestras organizaciones. Así que bueno, nosotros los invitamos a leer estas obras que son clásicas en administración. Leer un clásico, o sea, si uno lee el clásico, llega a descubrir por qué se ha convertido en un clásico. Entonces, teniendo la oportunidad, me parece que es una picardía no leerlo. Bueno, quería empezar la clase y también cerrar estos comentarios diciendo esto que dice Henry Fayol. Ustedes lo van a encontrar en el material. Los principios mencionados precedentemente son aquellos a los cuales he tenido que recurrir más a menudo. He expuesto simplemente, con respecto a ellos, mi opinión personal. En toda empresa, sea comercial, industrial, política, religiosa, de guerra o filantrópica, existe una función administrativa a cumplir. Y para cumplirla, es necesario apoyarse sobre principios, es decir, sobre verdades admitidas y comprobadas. Sin principios se vive en la oscuridad, en el caos. Sin experiencia y sin mesura se presentan muchas dificultades, aún con los mejores principios. El principio es el faro que permite orientarse, solo puede ser útil a los que conocen el camino hacia el puerto. Bueno, aquí esto es algo que también queremos destacar. Henry Fayol dice en la obra, ustedes lo van a encontrar, que él expone y escribe y comparte los principios que, de acuerdo con su experiencia, tuvo que aplicar con más frecuencia. Y habla dice acá también dos palabras que dice, sin experiencia y sin mesura, se presentan muchas dificultades. Es decir, que
quien aplica, obviamente lo tiene que aplicar a partir de su propia experiencia y también con el criterio, con su propio criterio, con moderación. Bueno, vamos a ver ahora alguna información sobre la biografía y las motivaciones de Henry Fayol. Bueno, como dijimos antes, Henry Fayol nació en Constantinopla el 29 de julio de 1841 en el seno de una familia de clase media acomodada. Su vida fue atravesada por las consecuencias inmediatas de la Revolución Industrial y de la Primera Guerra Mundial. Estudió ingeniería de minas en la Escuela de Minas de Saint-Étienne y se graduó de ingeniero en minas a los 19 años, en 1860. Ingresó a una empresa metalúrgica en la que desarrolló la mayor parte de su carrera hasta su jubilación en 1918. Henry Fayol falleció en París el 19 de noviembre de 1925. Muy joven, se convence de la necesidad de organizar el personal de las empresas de un modo racional. Para Fayol es necesario tener buenos jefes en todos los órdenes de la actividad social: el taller, la familia, la administración pública y privada. Todo, decía Henry Fayol, requiere de buenos jefes. Fayol se dedicó desde su juventud a analizar esta materia, llegando a crear una doctrina que luego fue denominada fayolismo. La definición que Fayol da de su doctrina es esta. Se puede decir que hasta ahora el empirismo ha reinado en la administración de los negocios. Cada jefe gobierna a su manera, sin inquietarse por saber si hay leyes que rijan la materia. La ausencia de doctrina deja libre curso a todas las fantasías. Hay que introducir el método experimental como Claudio Bernard lo introdujo en la medicina, es decir, observar, recoger, clasificar e interpretar los hechos, instituir experiencias, sacar reglas. Desde los comienzos de su carrera como ingeniero en minas, Henry Fayol tomó la costumbre de anotar diariamente los hechos que llamaban su atención. De estas notas, su cotejo y sus consecuencias, nació el renombrado libro de Fayol, Administración General e Industrial, base de la doctrina de su escuela. Por eso nosotros decimos que Henry Fayol hizo en su contexto, en su tiempo, lo que nosotros también podemos hacer en nuestro tiempo ahora y para resolver los problemas de nuestras organizaciones. Lo hizo con tecnología muy sencilla, cuadernos, lo mismo que Fayol, cuadernos para tomar notas, observó, como dice acá, observó, cotejó, interpretó las realidades y a partir de ello es que elabora sus principios y sus normas. Ha dicho Fayol: mi doctrina administrativa tiene por objeto facilitar el gobierno de empresas, sean industriales, sean militares o de cualquier índole. Sus principios, sus reglas y sus procedimientos deben, pues, responder tanto a las necesidades del ejército como a las necesidades de la industria. Bueno, viene acá el comentario de que Henry Fayol, en los estudios y las conclusiones, los aportes de Henry Fayol complementan los aportes de Taylor, mientras que Taylor se dedicó a estudiar, a analizar y a sistematizar el trabajo de planta, el trabajo de operarios, el trabajo de la fábrica. Lo que hace Fayol es ocuparse del, como acá mismo lo dice, del gobierno de las organizaciones, de las empresas, habla él. Administración General Industrial es la obra principal de este autor, de Henry Fayol. La primera edición es en 1915 y nosotros vamos a conocer, en esta primera parte les voy a presentar cómo está compuesta la edición en español número 11, en enero de 1969. La primera parte habla de la necesidad y posibilidad de una enseñanza de la administración.
Henry Fayol, uno de los aportes principales es precisamente esto, el reconocimiento y las ansias que tenía de difundir estas enseñanzas para que fueran aplicadas en todo tipo de agrupaciones sociales. Incluso habla de aplicarlo en las familias. En el capítulo 1 define la administración, el capítulo 2 de esta primera parte habla de la importancia relativa de las diversas capacidades que constituyen el valor del personal de las empresas, y el capítulo 3 de la necesidad y posibilidad de una enseñanza de la administración. Esta primera parte es la que vamos a ver ahora. Mostramos la segunda parte de la obra para que sepan dónde empezamos y dónde terminaremos. La segunda parte enuncia, describe y profundiza en los principios y elementos de la administración. Capítulo 1, principios generales de la administración. Y capítulo 2, elementos de la administración. Previsión, organización, dirección, coordinación y control. Nosotros, como dijimos, vamos a ocuparnos en este momento de la primera parte. Definición de la administración, en el capítulo 1 de la parte primera. Todas las operaciones que se desarrollan en las empresas pueden repartirse entre los 6 grupos siguientes. Este es uno de los principales aportes de Henry Fayol. Y dice, operaciones técnicas referidas a la producción, fabricación, transformación. Operaciones comerciales, compras, ventas, cambios. Operaciones financieras, busca y gerencia de los capitales. Operaciones de seguridad, de protección de los bienes y de las personas. Operaciones de contabilidad, inventario, balance, precio de costo, estadísticas, etc. Operaciones administrativas como previsión, organización, dirección, coordinación y control. Describe cada una de estas funciones. La función técnica, acá quiero aclarar, ya que estamos leyendo, que este paréntesis con los 3 puntitos en el medio significa que hay un corte. Esta es la selección que hago yo, ustedes pueden hacer otra. O sea, quiere decir que el texto no está completo. Primera función, técnica. Todo concurre a dar a la función técnica y por consiguiente a la capacidad técnica un relieve que deja en la sombra otras capacidades igualmente necesarias y a veces más útiles a la marcha y a la prosperidad de las empresas. Sin embargo, la función técnica no es siempre la más importante de todas. Incluso en las empresas industriales hay circunstancias en que una cualquiera de las otras funciones puede ejercer en la marcha de la empresa una influencia mucho mayor que la función técnica. No hay que perder de vista que las 6 funciones esenciales se encuentran en una estrecha dependencia unas de otras. La función técnica no puede subsistir sin materias primas y sin mercados para sus productos, sin capitales, sin seguridad y sin previsión. La función comercial, que es la segunda de las funciones de la que habla Fayol. La prosperidad de una empresa industrial depende con frecuencia tanto de la función comercial como de la función técnica. Si el producto no tiene salida, sobreviene la ruina. Saber comprar y vender es tan importante como saber fabricar bien. Junto con la sagacidad y la decisión, la habilidad comercial supone un profundo conocimiento del mercado y de la fuerza de los competidores, una larga previsión y cada vez más en las grandes empresas la práctica de los convenios. Se refiere a las alianzas estratégicas con otros puede ser o competidores o otras organizaciones del mercado. Acá, por ejemplo, terminamos también con un corte. No estoy poniendo todo lo que Fayol dice de la función comercial. La comilla está después de ese paréntesis con los 3 puntitos, que quiere decir que hay algo más que yo no seleccioné para mostrarles en esta diapositiva. La tercera función de la que habla Fayol es la función financiera.
Nada se realiza, dice, sin su intervención. Se necesitan capitales para el personal, para los inmuebles, para las herramientas, para las materias primas, para el dividendo, para las mejoras, para las reservas, etc. Se necesita una hábil gestión financiera para procurarse capitales, para sacar el mejor partido posible de las disponibilidades y para evitar los compromisos temerarios. Compromisos temerarios son aquellos, digamos, habla de las decisiones que se toman sin mucho conocimiento, sin mucho fundamento y que a lo mejor pueden ser perjudiciales para la organización. Muchas empresas que hubieran podido ser prósperas mueren de la enfermedad de la falta de dinero. Ninguna reforma, ninguna mejora es posible sin disponibilidad o sin créditos. Una condición esencial del éxito es tener constantemente ante la vista la situación financiera de la empresa. La cuarta función de la que habla Fayol es la función de seguridad. Su misión, dice, es proteger los bienes y las personas contra el robo, el incendio y la inundación, evitar las huelgas, los atentados y, en general, todos los obstáculos de orden social que pueden comprometer la marcha y hasta la vida de la empresa. El ojo del amo es el ojo del amo, es el perro guardián de la empresa rudimentaria, es la policía, es el ejército en el Estado. Es, de una manera general, toda medida que da a la empresa la seguridad, al personal la tranquilidad de ánimo que necesita. Quinta función, la de contabilidad, es el órgano de visión de las empresas, debe permitir conocer en todo instante dónde se está y a dónde se va, debe dar sobre la situación económica de la empresa informes exactos, claros y precisos. Una buena contabilidad, sencilla y clara, que permite tener una idea exacta de las condiciones de la empresa, es un medio poderoso de la dirección. Para esta función, como para las demás, se necesita cierta iniciación. La indiferencia con que se la considera en las grandes escuelas industriales prueba que no se tiene idea de los servicios que ésta presta. La sexta función es la función administrativa. Ninguna de las 5 funciones precedentes está encargada de articular el programa general de acción de la empresa, de constituir el cuerpo social, de coordinar los esfuerzos, de armonizar los actos. Estas operaciones no forman parte de las atribuciones técnicas, de la comercial, financiera, de seguridad o de contabilidad. Constituyen otra función distinta que se designa habitualmente con el nombre de administración y cuyas atribuciones y límites están bastante mal definidos. La previsión, la organización, la coordinación y el control forman indiscutiblemente parte de la administración como se entiende corrientemente. Henry Fayol estaba muy preocupado por, como dijimos anteriormente, justamente porque él decía que todas estas actividades son enseñadas en las escuelas, fundamentalmente la función técnica, pero que las otras funciones, dice la contabilidad, por ejemplo, y también la administración, no se enseñan en las escuelas, no se enseñan en ninguna parte, y los jóvenes que se inician en la actividad, en un empleo o en la dirección de las empresas son siempre principiantes, tienen que estar siempre viendo de qué manera ir resolviendo estos problemas que él llama de administración, con las personas, con el orden de las cosas, con la coordinación, con la previsión, con el control. Fayol dice, ya vamos a ver a lo largo de toda la obra, que a medida que se asciende en la jerarquía organizacional, a medida que se van ocupando puestos en los que más personal se tiene a cargo, de más responsabilidad,
Más, aunque es importante conocer y ser, digamos, idóneo en las funciones técnicas, hacen falta tener más conocimiento y ser más hábil en lo vinculado a la función administrativa. Y la preocupación de Fayol era precisamente que eso llegara a enseñarse en las escuelas, incluso por los maestros en las escuelas de educación inicial, no solamente en las universidades o en las escuelas de nivel superior. Por todo lo cual he adoptado, dice Fayol, la definición siguiente. Administrar es prever, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Prever, es decir, escrutar el futuro, en otra edición dice escrutar el porvenir, y articular el programa de acción. Organizar, es decir, constituir el doble organismo, material y social. Las cosas, organizar las cosas y también a las personas. Dirigir, es decir, hacer funcionar al personal. Acá está la parte tecnicista, ¿no?, que se le critica, pero bueno, ese fue el contexto en el que le tocó escribir. Y coordinar, es decir, procurar que todo se desarrolle de acuerdo con las reglas establecidas y las órdenes dadas. Comprendida así, la administración no es ni un privilegio exclusivo ni una misión personal del jefe o de los directivos de la empresa. Es una función que se reparte, como las demás funciones esenciales, entre la cabeza y los miembros del cuerpo social. La función administrativa se distingue claramente de las otras 5 funciones esenciales. En el capítulo 2 de la primera parte, Fayol retoma el desarrollo principal del capítulo 1. Él ya había identificado las 6 funciones u operaciones esenciales de los gerentes. Recordamos que son la función u operación técnica, la comercial, financiera, de seguridad, de contabilidad y la función administrativa. Dice Fayol también que a cada una de esas operaciones o funciones corresponde una capacidad, a saber, la capacidad técnica, la capacidad financiera, la capacidad administrativa, administrativa al final, pero bueno, la capacidad de contabilidad, de seguridad, etc. Dice Fayol que en la pequeña empresa, en la empresa rudimentaria la llama en la traducción, la persona, el jefe o la persona que está a cargo tiene que tener todas las capacidades porque desarrolla todas las funciones o operaciones. Sin embargo, dice, esto no es un gran problema porque no requiere, al ser la empresa rudimentaria pequeña y sus actividades son a ser sencillas, requiere poco de cada una de esas capacidades. Fayol está hablando, recordemos, de empresas de principios del siglo XX. Por eso habla de este tipo de empresas con ese grado de complejidad limitada. Asocia pequeña empresa o empresa rudimentaria con una empresa de actividades sencillas. Dice también que en la gran empresa, al tener mayor magnitud de operaciones y al ser estas más complejas, las personas que están a cargo de desarrollar estas actividades, estas operaciones esenciales de los gerentes, tienen que contar con mayor cantidad de estas capacidades. Sin embargo, también dice, al haber más personas en las empresas más grandes, digamos, cada una de las personas necesita tener la capacidad específica de acuerdo a la función que le toca realizar en la gran empresa. Bueno, lo que hace principalmente Fayol en este segundo capítulo de la primera parte es analizar la importancia relativa de las diversas capacidades que constituyen el valor del personal de las empresas. Para esto Fayol examina, por un lado, la importancia relativa de las capacidades necesarias al personal de la función técnica de una gran empresa. Esto lo hace a través de un cuadro que vamos a ver más adelante. Y lo segundo que examina es la importancia relativa de las capacidades necesarias a los jefes de las empresas industriales de cualquier magnitud.
Bueno, esto lo hace, como dijimos, a través de dos cuadros. El primer cuadro analiza el personal de la función técnica de la gran empresa, ¿no? Lo hace a través de un cuadro de doble entrada. En la columna, en el eje vertical, en el eje de las ordenadas, analiza las categorías de agentes desde, al principio pone el obrero en la categoría inferior y va subiendo capataz, jefe de taller, jefe de división, jefe de servicio técnico, hasta llegar al director, que es la categoría más alta de agentes dentro de la organización. En el eje horizontal de las abscisas analiza los requerimientos de capacidades para cada uno de esos agentes, cada categoría de agentes. Y como vemos, el obrero, que tiene la categoría más baja, tiene también, vemos que la columna final del cuadro, el valor total, es el 100%. Y lo que hace es distribuir en porcentajes este 100% en las distintas requerimientos de capacidades de los distintos agentes, de las distintas categorías de agentes. Vemos que el obrero tiene un 85% de requerimiento de capacidad técnica y solo apenas un 5% de capacidad administrativa. También tiene un 5% de requerimiento de capacidad de seguridad, de las herramientas, seguridad personal, y también un 5% de requerimiento de capacidad para desarrollar la operación de contabilidad, registro. A medida que subimos en la jerarquía, vemos que disminuye el requerimiento de capacidad técnica y aumenta el requerimiento de capacidad administrativa. Aparece un requerimiento de capacidad comercial para hacer transacciones comerciales, un incremento en el requerimiento de capacidad de seguridad, porque al ser capataz ya tiene personal a cargo a medida que se asciende en la jerarquía y no solamente responde a sus necesidades, sino también a las necesidades de cuidados de seguridad de las personas y bienes que están bajo su jurisdicción. Y también aumenta la necesidad de registros contables. A medida que aumentamos en la jerarquía, vemos que el jefe de taller va disminuyendo significativamente los requerimientos de capacidad técnica a medida que van aumentando sus requerimientos de capacidades administrativas, de planificar, de coordinar, de mandar, de controlar, como las define Fayol a estas funciones de la administración. Bueno, y así hasta llegar al director, que es la jerarquía máxima en este primer apartadito del cuadro, que tiene 40% de requerimientos de capacidades administrativas y solo un 15% de capacidad técnica. A partir del análisis del cuadro 1, Fayol llega a las siguientes conclusiones. En primer lugar, la capacidad principal del obrero es la capacidad técnica. Acá, dice claramente, habla de capacidad principal, no de única capacidad. Esto es importante decirlo, que en cualquier jerarquía en la que se esté, de acuerdo con lo que describe Fayol, se requieren de las otras capacidades en mayor o en menor medida, de acuerdo a cómo fue describiendo en el cuadro. El punto 2, la conclusión número 2 a la que llega Fayol es, a medida que se asciende en la jerarquía, la importancia relativa de la capacidad administrativa aumenta en tanto que la capacidad técnica disminuye. Importancia relativa significa importancia en relación a los otros requerimientos, a las otras capacidades. No es que sea la más importante, sino la pone en relación con las otras capacidades para desarrollar las otras funciones u operaciones esenciales. La conclusión número 3 es que la capacidad principal del director es la capacidad administrativa. Cuanto más elevado es el nivel jerárquico, más domina esta capacidad. Respecto a la conclusión número 4, dice la capacidad comercial, financiera, de seguridad y de contabilidad alcanzan su máximo de importancia relativa en los agentes
del quinto y sexto grado jerárquicos. No solamente, a medida que se asciende en la jerarquía, no solamente la función administrativa es importante, aumenta, sino también las otras, digamos, las otras funciones no vinculadas directamente a lo técnico, que también se vinculan en gran medida, ustedes ya van a ver a lo largo de su carrera, con lo administrativo. Bueno, y el quinto, a partir del cuarto o quinto grado jerárquico, el coeficiente administrativo aumenta solo a expensas de las demás. Van bajando los requerimientos de capacidades de las otras, para realizar las otras operaciones, y aumentando el requerimiento de capacidad administrativa para planificar, organizar, controlar, coordinar, mandar. Sigue con las conclusiones y dice: las conclusiones que preceden se han obtenido únicamente del examen de capacidades del personal de la función técnica, personal que va del obrero al jefe de empresa. Esto es muy importante cuando uno hace un trabajo de investigación o de relevamiento, aclarar qué es lo que se observó. Fayol aclara acá que estas conclusiones son de observar, las ha obtenido del examen de las capacidades del personal de la función técnica, personal que va del obrero al jefe de empresa. Ninguno de los miembros de ese personal, dice, está consagrado exclusivamente a la función técnica. Esto es una cuestión también muy importante. Todos prestan un concurso más o menos amplio a otras funciones, de estas 6 que él identificó como las 6 operaciones esenciales de los gerentes. Y acabamos de ver que los altos jefes son más administradores que técnicos. El examen de las capacidades del personal de las otras funciones de una gran empresa industrial, comercial, financiera, de seguridad o de contabilidad, da lugar, dice Fayol, a observaciones semejantes y a conclusiones idénticas. Y dice: basta simplemente reemplazar las palabras de capacidad técnica por las de la capacidad característica de la función. Cualquiera que sea la función de que se trate, la capacidad principal de los agentes inferiores es la capacidad de la función técnica. Si es una función industrial, será la función técnica. Si es una función, si el objeto es comercial, será la función comercial, la que desarrollan el personal, los agentes de nivel inferior. Y la capacidad principal, dice, de los agentes superiores es la capacidad administrativa. En el segundo cuadro que veníamos hablando, Fayol analiza a los jefes de empresas. En el eje de las, como vemos, en el eje vertical, eje de las ordenadas, analiza categorías de jefes. Y vemos jefe de empresa rudimentaria, de pequeñas empresas, de empresas medianas, de gran empresa. Los jefes, lo que va variando es el tamaño de la magnitud de las empresas. Y en el eje horizontal de las abscisas también analiza, como en el anterior, los requerimientos de capacidades: capacidad administrativa, técnica, comercial, financiera, de seguridad y de contabilidad. Está la última columna, en la cual está el 100%, que se va del requerimientos de capacidades y los va, descomponiendo en dónde se aplica ese 100%, ¿no? Cómo está distribuido en los requerimientos de capacidades. Bueno, él va observando que, por ejemplo, en las empresas más rudimentarias, la principal capacidad del jefe es técnica. Si bien también tiene requerimientos de capacidad comercial, de capacidad financiera, de seguridad y de registro contable. Y la capacidad administrativa es también elevada en relación al resto, salvo la capacidad es para desarrollar la función técnica. A medida que la empresa va aumentando en tamaño, pequeña empresa, aumenta significativamente los requerimientos de capacidad administrativa en detrimento principalmente de los requerimientos de capacidad técnica. Y también
bueno, se van manteniendo los requerimientos de las otras capacidades para los jefes. Los jefes, en principio, necesitan requerimientos para desarrollar todas las funciones, en mayor o en menor medida, dependiendo del tamaño de la firma y de su posición. Bueno, empresa mediana, vemos también que aumenta el requerimiento de capacidad administrativa y va en detrimento de la función técnica. La gran empresa también pega un salto al requerimiento de capacidad administrativa, se mantiene requerimientos, aunque menor, de la capacidad técnica, también de la comercial, y se mantiene también financiera, de seguridad y de contabilidad. A partir del análisis de este cuadro, Fayol llega a las siguientes conclusiones. La capacidad principal del jefe de la pequeña empresa industrial es la capacidad técnica. A medida que se asciende en la jerarquía de las empresas, la importancia relativa de la capacidad administrativa aumenta. Acuérdense, relativa es importancia en relación a los requerimientos de capacidades para las otras funciones. Pero las otras funciones también están presentes. Entonces dice, a medida que se asciende en la jerarquía de las empresas, la importancia relativa de la capacidad administrativa aumenta, en tanto que la de la capacidad técnica disminuye. El punto 3, la capacidad principal de los jefes de las grandes empresas es la capacidad administrativa. Cuanto más importante es la empresa, más domina la capacidad administrativa. En el cuarto punto, las capacidades comercial y financiera desempeñan un papel mucho más importante en los jefes de empresas pequeñas y medianas que en los agentes inferiores y medianos de la función técnica. Esto lo pueden observar en el cuadro. En los agentes de menor categoría de las empresas industriales, cuando estábamos analizando las distintas categorías de agentes, las capacidades requeridas, veíamos que los obreros de nivel más bajo no requerían, por ejemplo, en absoluto requerimientos de capacidad para las operaciones financieras. Y a medida que se asciende en la jerarquía de las empresas, el coeficiente administrativo, el porcentaje de los requerimientos de capacidad administrativa, aumenta, solo en detrimento de la mayoría de los otros. Dice Fayol, el hecho más saliente puesto en evidencia por estos dos cuadros, el primero que analizaba los requerimientos de estas capacidades para las distintas categorías de agentes, y este otro que habla del cuadro número 2, que analiza y compara los requerimientos de las capacidades con los jefes de los distintos tamaños y magnitudes de empresas, dice, o sea, el hecho más saliente puesto en evidencia por estos dos cuadros es el siguiente. La capacidad técnica es la capacidad principal de los agentes inferiores de la gran empresa y de los jefes de la pequeña empresa industrial. La capacidad administrativa es la capacidad principal de los grandes jefes. La capacidad técnica domina en los grados bajos de la escala industrial y la capacidad administrativa en los altos. Todos estos cuadros, dice Fayol, tienen por objeto atraer la atención pública sobre la importancia de la función administrativa en las empresas industriales. La función técnica está desde hace mucho tiempo situada en el nivel que le pertenece y que debe dejársele seguir ocupando, pero no alcanza para asegurar la buena marcha de los negocios. Necesita el concurso de las otras funciones esenciales y particularmente el de la función administrativa. Bueno, es importante destacar que Fayol le reconoce a la función técnica la importancia que tiene. No es que él quiere desarrollar la función administrativa en detrimento de la función técnica, sino todo lo contrario. Dice que la función técnica es relevante. Lo que pasa es que tanto en el taller como en las escuelas, dice, tiene la jerarquía que merece.
La función técnica se aprende primero en las escuelas y luego se desarrolla, se afianza en el taller. En cambio, la función administrativa, que es tan necesaria también para el desempeño, para el buen desempeño de las organizaciones, no se enseña. Las personas que tienen que, los jefes, son principiantes todo el tiempo en este tipo de función, en la función administrativa. Por eso es que hace hincapié en desarrollar una doctrina y poder enseñar esta doctrina en las escuelas. Y después, por supuesto, seguir practicándola y aprendiendo de ella en el taller, en la empresa. Por eso, a esto se refiere precisamente en el capítulo 3, que cierra la primera parte de la obra que estamos analizando de Taylor, y que habla de la necesidad y posibilidad de una enseñanza de la administración. Según Fayol, la función gerencial comprende el ejercicio y realización de las 6 funciones esenciales que venimos diciendo. La función técnica, la función comercial, la función financiera, la función de seguridad, la función de contabilidad y la función administrativa. La capacidad más necesaria a los agentes superiores y de las grandes empresas es la capacidad administrativa. Es evidente, dice Fayol, que una educación exclusivamente técnica no responde a las necesidades generales de las empresas. La capacidad administrativa, tanto como la capacidad técnica, debe adquirirse primero en la escuela y luego en el taller. Importa, pues, establecer una doctrina administrativa, ya que todo el mundo, en mayor o en menor medida, necesita tener nociones de administración. Bueno, y con esto llegamos al final de la primera parte de la obra de Fayol, que queremos leer, de este autor clásico. Y bueno, nosotros lo que les queremos proponer, que continúen leyendo, que continúen leyendo la segunda parte, donde van a encontrar los principios, los famosos 14 principios de Fayol, que hoy tienen plena vigencia, y también van a encontrar los elementos de la administración. Les proponemos que hagan una lectura pormenorizada, una lectura dedicada de cada uno de los capítulos, que lo lean, lo vuelvan a leer, de manera de poder ponerse en la piel del autor, de su contexto histórico y social. Es muy importante tener presente todo el tiempo que estamos leyendo una obra que se escribió, bueno, se editó por primera vez en 1915, es decir, que fue desarrollada fines del siglo, digamos, sus estudios fines del siglo XIX, principios del siglo XX, de manera que esto es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de leer, de tratar de analizar y de opinar sobre una obra. Y bueno, la propuesta es leerla y así pueden criticar a Fayol, desde su propia obra y no a partir de lo que otros dicen de Fayol. Bueno, muchas gracias.